Cuento una leyenda antigua de una forma nueva. Así es como se pasa lo básico de una sociedad a la siguiente generación. Soy Bill Moyers. Acompáñenme en el viaje con George Lucas a la mitología de la Guerra de las Galaxias. Situado en la abrupta ladera de una colina al norte de San Francisco, se encuentra el rancho Skywalker, el centro de mando del imperio cinematográfico de George Lucas. La primera vez que vine fue para entrevistar a Joseph Campbell, amigo y mentor de George Lucas. 12 años después, he vuelto para entrevistar a su pupilo. Después de un paréntesis de 22 años, George Lucas ha vuelto a ponerse tras las cámaras para dirigir Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Quería saber ¿por qué creía que la saga de la Guerra de las Galaxias había dejado tal impronta en nuestra imaginación colectiva? Durante una tarde hablamos de mitos y películas, padres e hijos, fantasía e imaginación. Joseph Campbell dijo que todos los grandes mitos, las leyendas primitivas, las grandes historias, deben ser actualizados si se quiere que sigan teniendo influencia. Y eso es lo que usted ha hecho con la Guerra de las Galaxias. ¿Es consciente de ello? ¿Piensa, voy a recrear los antiguos mitos? ¿O simplemente quiere hacer una buena película de acción? Bueno, cuando hice la Guerra de las Galaxias, me proponía recrear leyendas y temas mitológicos clásicos, y quería utilizar esos temas para tratar asuntos de actualidad. De lo que tratan estas películas es de que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, y que podemos elegir hacia qué lado inclinar la balanza. En la Guerra de las Galaxias había muchos temas. Uno es nuestra relación con las máquinas, que son temibles, pero también benévolas. Son una prolongación de los humanos, no son malas de por sí. El tema de la amistad y de nuestras obligaciones para con nuestros compañeros y las demás personas que nos rodean. Que hay un destino, pero que podemos controlar ese destino. Que hay muchos caminos a seguir y que uno de ellos puede depararnos un gran futuro. Si decides no seguirlo, tu vida puede no ser tan satisfactoria como si te dejas llevar por tus sentimientos y te das cuenta de que tienes un talento especial con el que puedes contribuir a la sociedad. Uno de los atractivos de la Guerra de las Galaxias era que satisfacía nuestras ansias de resolver nuestras ambigüedades. Los buenos eran buenos y los malos eran malos. Usted utiliza el color para sugerir esta filosofía. Sí, en mis películas me valgo mucho del color. Soy muy consciente del diseño de mis películas. Tatooine es nuestro planeta natal y no hay muchas cosas aparte de la arena marrón. Un espacio muy limpio. La Estrella de la Muerte y el Imperio se han coloreado de blanco, negro o gris. Hay mucho gris, pero sin matices de otros colores. Al emperador le di un toque de rojo, porque el rojo es un color agresivo. Cuando escribió esta película, ¿tenía todo esto en mente antes de llevar el lápiz al papel o se lo iba inventando sobre la marcha? Bueno, algunos artistas ven el cuadro completo. Yo veo la imagen un tanto borrosa. Sé más o menos cómo es, sé lo que hay. Así que lo que hago es decir, por ejemplo, que quiero un vestuario muy regio, muy grandioso, muy diferente a lo que vemos normalmente, pero que tenga connotaciones históricas, por lo que no quiero inventarme nada. Quiero usar algo que pertenezca al bagaje de alguna cultura humana.
En este caso en concreto, buscaba la influencia asiática para el planeta Naboo. Así que fui al centro de documentación y dije, buscad por toda Asia, también en Oriente Medio, por todas las islas, y encontrad trajes ceremoniales originales e interesantes. Tenía una idea general de lo que quería, pero hasta que no lo terminamos, no supe con claridad cómo sería. No se trata de partir de algo terminado. Trabajo a partir de un montón de piezas que ofrecen una vaga imagen y que hay que unir. ¿Cómo se le ocurren esas ideas generales? Lo cierto es que no lo sé, es un misterio. Pero hace 25 años, cuando ideó el argumento original, ¿no veía este vestuario? ¿No veía estos personajes? No, realmente no lo vi hasta que me puse a escribir el guión. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? He can see things before they happen. He can help you. The Force is unusually strong with him. Sabía el argumento básico, cómo Darth Vader llegó a ser Darth Vader. Are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know? Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. Pero no sabía con detalle cómo serían las cosas. Sabía que habría un propietario de esclavos, pero no sabía que tendría una tienda de cosas usadas y que sería azul y que volaría con unas curiosas alitas. ¿Es consciente de que toma un poco de David y Goliat por un lado, un poco de Buck Rogers por otro, un poco de Tarzán o del Mago de Oz? Lo que ocurre es que no importa cómo lo hagas, pero cuando te sientas a escribir algo, entran en juego todas las influencias que has tenido a lo largo de tu vida. Las cosas que te gustan, las cosas que has visto, lo que has observado. En definitiva, eso es con lo que trabajas cuando escribes. Te influyen las cosas que te gustan, los diseños que te gustan, los personajes que te gustan, los momentos que recuerdas y que te dejaron huella. En cierto modo es como intentar componer una sinfonía. ¿Y tiene idea de dónde surge eso? Quizá de su propia creatividad. La psicología que se emplea para desarrollar fantasías es algo muy interesante y delicado. He conocido gente que no tiene ninguna imaginación y es muy interesante. Esos son los periodistas. Bueno, la primera vez que lo vi me sorprendió porque suponía que todo el mundo tenía imaginación. Y cuando conoces a alguien que no la tiene, sobre todo si es un niño, para mí eso resulta muy interesante y profundo. La imaginación es una característica como cualquier otra cosa. Es un don, una habilidad a la que has de enfrentarte, como el soñar. Por ejemplo, el mundo submarino de la amenaza fantasma parece sacado de un sueño. ¿De dónde surgió esa idea? ¿De su propia fantasía? En parte es el deseo de ir a donde no has ido jamás y nunca ha estado bajo el agua. Pero quería crear una especie de sociedad muy especial, muy sofisticada y orgánica. Utilizamos una clase de tecnología que tuvo que ser completamente inventada. ¿Cómo es que había burbujas ahí? ¿De dónde salían? ¿Qué usaban como fuente de energía? Había que diseñar toda la cultura. ¿En qué creen? ¿Cómo se rigen? ¿Cuál es su sistema económico? La mayoría de estas cosas no aparecen en la película, pero tienes que haber pensado en ellas. De otro modo, siempre hay algo que hace que lo que sucede parezca mentira o falso. Y una de las cosas que intento es conseguir un realismo impecable en un mundo fantástico y absolutamente irreal. Es una ciencia que puedo inventar, pero una vez que invento una regla, tengo que atenerme a ella. Por ejemplo, el mundo según George. Bueno, por ejemplo, una de las reglas es que hay ruido en el espacio. En el espacio hay ruidos. De repente no puedo hacer volar a las naves sin sonido porque ya lo he hecho anteriormente. He establecido esa regla como una de las que rigen en mi galaxia. Tengo que seguirla. La tecnología de las espadas láser que pueden cortar. En el pasado, al principio de querer hacer la guerra de las galaxias, tenía esta idea para este mundo de fantasía. Pero enseguida
me di cuenta de que no podría conseguirlo, que era imposible de realizar. Podía hacer volar las naves espaciales, hacerlas volar como nunca nadie lo había hecho antes. Pero llegar al siguiente nivel de estas criaturas y todos estos personajes de fantasía, no podía. Y hasta que no apareció el cine digital, no pude dejar volar mi imaginación. ¿Qué le permite hacer el cine digital? Me permite crear escenarios que de otro modo no podría haber creado. ¿Ahí en la pantalla del ordenador? En la pantalla del ordenador puedo crear fondos. Tengo una escena que tiene lugar en una plataforma de aterrizaje en medio de una ciudad. Pues bien, antes de la llegada de la tecnología digital no se podía rodar una escena así. Era imposible. No se podía construir un plató lo bastante grande. No se podía crear esa realidad. Y lo mismo pasa con los personajes como Jar Jar o con Watto. No se podría haber conseguido personajes así. Me refiero a que Watto es un pequeño personajillo azul que va volando por ahí. Antes no podías vestir a un hombre con ese traje y conseguir un efecto así. En mi opinión, el personaje más fascinante es Darth Maul. Cuando le vi, me recordó a Satanás y a Lucifer en el paraíso perdido. Me recordó al diablo del infierno de Dante. Me refiero a que realmente ha logrado retratar la imagen del mal, del otro yo que tenemos en el fondo de nuestro subconsciente. Sí, bueno, intentábamos encontrar a alguien que pudiera competir con Darth Vader, que ahora es uno de los personajes malos más famosos. Así que quisimos representar al diablo, pero no solo al diablo cristiano. También queríamos representar iconos de otras religiones y de la mitología griega e hindú. Y a partir de todas ellas diseñamos nuestro propio personaje. ¿Qué encontró cuando buscaba entre todas esas representaciones del mal? ¿Hay algo...? Muchas de las representaciones del diablo tienen cuernos. Es muy interesante. Estás intentando construir una imagen del diablo y te preguntas por qué las mismas imágenes provocan las mismas emociones. ¿Qué siente George cuando mira a Darth Maul? Supongo que la primera reacción es de temor. Se supone que debes pensar, oh, no me gustaría encontrármelo en un callejón oscuro. No estoy creando un monstruo. No quería crear algo feo, alguien con los intestinos esparcidos por la cabeza. Eso es algo que no se puede... ¡Qué asco mirar esto! Es algo... Es realmente fascinante. Es algo que provoca otro tipo de emociones. No es repugnante. Solo es algo que deberías temer. ¿La sensación que quería que produjera es distinta a la que quería que produjera Darth Vader? Es básicamente la misma, pero de otro modo. Darth Vader era una amalgama. Era medio máquina, medio hombre. Ahí es donde perdía gran parte de su humanidad. En que tenía piernas mecánicas, seguramente también brazos mecánicos, y en que respiraba a través de una máquina. Así que lo cierto es que no quedan muchos elementos humanos en él. Este Darth Maul es completamente humano y quería que fuera como un alienígena, pero lo bastante humano para que nos permitiera identificarnos con él, porque no es una especie de monstruo al que nos sentimos ajenos. Él es nosotros. Sí, él es el mal que está en nosotros. He hablado con psicólogos que me han dicho que a veces utilizan la guerra de las galaxias para tratar a sus pacientes más jóvenes. Y que el personaje más popular entre los niños es Darth Vader. Bueno, a los niños les encanta el poder porque no tienen ninguno. Así que todas sus fantasías se centran en tener poder. ¿Y quién es más poderoso que Darth Vader? A algunos les gustará Luke Skywalker porque es el chico bueno. Pero en el fondo todos sabemos que Darth Vader es más poderoso que él. ¿Sintió? Y con el tiempo descubres que es más poderoso porque él es el padre total, muy poderoso. Aquí es donde discrepo, en cierto modo, con nuestro amigo Joseph Campbell, que dijo que el joven tiene que asesinar a su padre antes de poder convertirse en adulto. A mi parecer, y creo que en esto usted tiene razón, el joven tiene que identificarse. Tiene que reconocer y darse cuenta de que es su padre y al mismo tiempo no lo es. Bueno, Joe se refería a las cuestiones que conforman el misterio de la vida, del nacimiento y de la muerte. Y a mí siempre me gusta añadir la relación con los padres. There is no escape. Don't make me destroy you.
yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Impossible! Search your feelings. You know it to be true. ¿Sabe ya qué es lo que transformará a Anakin Skywalker en Darth Vader? Sí, ya lo sabe. Sí, sé lo que es. Y en este episodio ya hay indicios. Quiero decir que en este episodio ya se ha sentado la base. La película habla, en definitiva, del lado oscuro y del lado de la luz. Y dichos lados giran en torno a la codicia y a la compasión. Todos tenemos esos dos lados y tenemos que procurar que ambos estén en perfecto equilibrio. Creo que va a ser muy difícil para el público aceptar que este inocente querubín que interpreta a Anakin Skywalker pueda ser capaz de hacer lo que sabemos que ocurre después. Estoy seguro de que usted cuidará ese detalle. Pero, ya sabe, miro a Hitler o a Stalin y me pregunto qué aspecto tenían a los 8 años. Bueno, hay mucha gente así. Quiero decir que pueden verse continuamente y eso es lo que me pregunto. Me pregunto cómo es posible que existan esas personas, cómo pueden vivir consigo mismas, cómo, en fin, qué hay en el cerebro que nos hace capaces de ser tan malvados como lo han sido algunos seres humanos en el pasado y como lo son en el presente. Bueno, lleva bastante tiempo investigando eso. ¿Ha llegado a alguna conclusión? No. Yes, a Jedi's strength flows from the Force. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice. Vader, is the dark side stronger? No. Easier, more seductive. But how am I to know the good side from the bad? You will know when you're calm, at peace, passive. A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack. But tell me why I can't... No, there is no why. Nothing more will I teach you today. Clear your mind of questions. Un tema importante en esta película es el de la relación entre un mentor y su pupilo. Y me pregunto si usted tuvo un mentor así cuando era joven. ¿Esta parte de la película está plasmando algo que le ocurrió a usted? Evidentemente, mi primer mentor fue mi padre, pero luego progresas con personas que son más hábiles en algo en particular. Por ejemplo, en cine, Francis Coppola se convirtió en mi mentor y me enseñó a escribir guiones, a trabajar con los actores. Yo era más bien un cameraman, un editor más dedicado a los aspectos técnicos. Y creo que mi último mentor fue probablemente Joe. ¿Joseph Campbell? Joe Campbell, que me hizo muchas preguntas interesantes y me hizo pensar en un montón de cosas que me interesaron mucho. Cuestiones cósmicas y de misterio. A mí siempre me habían interesado, pero nunca las había enfocado como lo hice después de tratar amistad con Joe.
Cierto profesor me dijo que hace poco preguntó a una clase de novatos que cuántos habían visto la trilogía. Y todos levantaron la mano. Y me dijo, espero que Lucas sepa que es el mentor de toda una generación de jóvenes americanos. Siempre he pensado que todos enseñamos y que enseñamos todos los días de nuestra vida. Y no es necesario dar sermones. He descubierto que a los chavales no les gustan los sermones en absoluto. En realidad es el modo de vivir la vida, lo que hacemos con ella, cómo nos comportamos. Y de vez en cuando escuchan los sermones. Así que cuando hago películas soy muy consciente del hecho de que enseño a una escala mucho mayor que la de un padre o cualquier persona de a pie, gracias a este megáfono. Todas las personas que trabajan en los medios de comunicación tienen un megáfono con el que llegan a mucha gente diferente. Así que lo que dicen, lo que hacen, cómo se comportan, influye en alguien y enseña algo a alguien. Y yo intento ser consciente de qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué conclusiones saca del hecho de que tantas personas hayan interpretado la Guerra de las Galaxias como algo profundamente religioso? No creo que la Guerra de las Galaxias sea profundamente religioso. Creo que la Guerra de las Galaxias toma todas las cosas que representa la religión e intenta enfocarlas desde un punto de vista más moderno para que resulten más accesibles, para que la gente pueda aceptar el hecho de que ahí fuera existe un gran misterio. Cuando tenía 10 años, le pregunté a mi madre, bueno, si solo hay un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y siempre he estado reflexionando sobre esa pregunta. Y la conclusión a la que he llegado es que todas las religiones son verdaderas, pero que cada una ve una parte del elefante. La religión es básicamente el recipiente de la fe. La fe es el pegamento que nos mantiene unidos como sociedad. La fe en nuestra cultura, en nuestro mundo, en lo que queremos conservar, es algo muy importante que nos permite seguir estables, seguir equilibrados. Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? And where you should not. For my ally is the Force. And the powerful ally it is. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us. And binds us. Luminous beings so we, not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land and the ship. ¿Y dónde encaja Dios en este concepto del universo, en este cosmos que ha creado? ¿La fuerza es Dios? Introduje la fuerza en la película para despertar cierta espiritualidad en la gente joven. Una creencia en Dios más que una creencia en un sistema religioso en particular. Lo verdaderamente importante es plantear la cuestión, porque si te interesan lo suficiente los misterios de la vida, como para hacer la pregunta, ¿hay o no hay un Dios? Para mí lo peor que puede suceder es que le preguntes a un joven, ¿existe Dios? Y que te responda, no lo sé.
¿Entiende? Creo que es algo sobre lo que hay que tener alguna opinión. ¿Y usted tiene una opinión o sigue buscando? Bueno, creo que existe un Dios, eso sin duda. Lo que sea ese Dios o lo que sabemos sobre ese Dios, de eso no estoy seguro. Lo único que sé de la vida y de la naturaleza del ser humano es que el ser humano siempre ha pensado que ya lo sabía todo. Hasta los hombres de las cavernas creían que ya lo habían descubierto todo. Sabían todo lo que había que saber de todo. Y de ahí surgieron las mitologías en un intento de crear una especie de contexto para lo desconocido. Ya lo hemos descubierto todo. Eso está bien. Yo diría que en una escala, los hombres de las cavernas habían descubierto hasta el 1 y que nosotros hemos llegado al 5. Pero la gente no se da cuenta de que la escala llega hasta el 1.000.000. La épica central de nuestra cultura ha sido la Biblia y trata de la caída, de prodigios, de redención, del regreso. Pero la Biblia ya no ocupa ese lugar central en nuestra cultura. Cada día más y más gente, sobre todo la gente joven, busca inspiración en las películas, no en la religión organizada. Bueno, espero que no sea el rumbo que acabe tomando todo esto, porque creo que la religión organizada ocupa un lugar muy importante dentro del entramado social. Y detestaría que viviéramos en un mundo totalmente secular, en el que, ya sabe, el entretenimiento se consideraría una especie de experiencia religiosa. La crítica dijo que uno de los motivos por los que la Guerra de las Galaxias había tenido tanto éxito entre la gente joven era que ofrecía una religión sin ataduras, y eso la convierte en una base muy endeble para la teología. Es una base endeble para la teología, por eso no quiero llamar Dios a la fuerza. Cuando se estrenó la película, casi todas las religiones tomaron la Guerra de las Galaxias como un ejemplo de sus dictados. Y podían enseñársela a los jóvenes y decirles, esto es lo que... Y relacionar las historias con la Biblia, con el Corán y con la Torá, etc. Así que si es una herramienta que puede utilizarse para renovar las viejas historias y contárselas a los jóvenes, de eso se trataba. El otro día descargamos algo de su página web donde decía que quería que los Jedi fueran algo más que guerreros. Quería, y cito textualmente, que fueran espirituales, pero no explicó su significado. Bueno, creo que son los verdaderos negociadores o figuras paternas. Y en este momento han sido enviados para negociar un trato. How do you think this trade viceroy will deal with the Chancellor's demands? These Federation types are cowards. The negotiations will be short. Ayudan a encontrar respuestas cuando la gente se halla en medio de una disputa. Do not defy the Council, Master, not again. I shall do what I must, Obi-Wan. No son una fuerza agresiva en absoluto. They will not go along with you this time. Intentan resolver conflictos. Supongo que se podría decir que son una especie de terapeutas intergalácticos. ¿Le ha influido el budismo? Lo digo porque cuando apareció la Guerra de las Galaxias, en Estados Unidos había un creciente interés por las religiones orientales. Y en La amenaza fantasma, el nuevo episodio 1, descubren a un niño esclavo que tiene un aura. Y me recordó a cómo los budistas buscan al siguiente Dalai Lama. De nuevo, lo que encontramos en la película es una mezcla de todo tipo de mitologías y de creencias religiosas. He intentado tomar ideas que se adapten al mayor número de culturas posibles, porque es algo que me fascina. Y creo que una de las cosas que me enseñó Joe Campbell es que lo que él intentaba hacer era hallar las características comunes que unen las distintas mitologías y religiones. Una de las comparaciones que me vinieron a la mente cuando hace poco vi de nuevo la serie es la escena en la que Darth Vader
tienta a Luke a ir al Imperio y le ofrece todo lo que el Imperio puede darle. Me recordó la historia en la que Satanás lleva a Cristo a la montaña y le ofrece todos los reinos del mundo si abandona su misión. Cierto. ¿Era consciente de ese paralelismo? Bueno, sí, esa historia se ha contado muchas veces. Me refiero a que Buda también fue tentado del mismo modo y que aparece en todas las mitologías. No pretendía inventar una nueva religión. Quería intentar explicar de una forma diferente las religiones que ya existen. Pero está creando una nueva leyenda. Cuento una leyenda antigua de una forma nueva. Solo estoy cogiendo los mitos básicos y dándoles un nuevo enfoque para el planeta. Supongo que más para el final del milenio que para ningún sitio en concreto. Esto forma parte, de nuevo, de la globalización del mundo en el que vivimos. El ser humano medio es mucho más consciente de las demás culturas que coexisten con la suya en este planeta, y que ciertas cosas son comunes a todas ellas. Y el entretenimiento es una de ellas. Las historias que yo cuento son comunes a todas las culturas. Se ven en todo el mundo. Entonces, ¿qué conclusiones cree que sacan al ver la Guerra de las Galaxias en Italia, Malasia o Sudamérica? Uno de los temas principales de la película es que los organismos deben darse cuenta de que deben convivir por el bien de todos. No solo los humanos, todos los seres vivos y todo lo que hay en la galaxia forma parte de algo mucho más grande. Now let's see if we can't figure out what you are, my little friend. And where you come from. I saw part of the message. I seem to have found you. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. ¿Cómo explicaría la capacidad del cine de llegar hasta nosotros? Creo que el cine es un arte muy moderno que toma todos los aspectos, todos los sentidos de otras artes, ya sea pintura, música, literatura, teatro, y las une en una sola forma de arte. En un cine a oscuras ocurre algo cuando llega el gran momento. Cuando miras un cuadro, conecta contigo de un modo muy particular. Con una buena novela pasa lo mismo. Hay una vocecita que te dice, esto tiene que ver conmigo y con mi vida. El arte es algo muy humano, porque se relaciona con la belleza. No solo la belleza visual, sino también la intelectual. Porque, ¿qué es la belleza y qué es lo que provoca la belleza en nuestro cerebro? ¿Y por qué ciertos colores o sonidos tienen cierto significado para nosotros? Ciertos acordes nos hacen sentir felices o tristes. Resulta un experimento muy interesante el que puedas unir todas estas cosas y recrear la realidad de forma que puedas provocar tristeza, llanto o risa. Me fascina el modo de conseguirlo. Sé bastante del tema, pero sé que sé muy poco del tema. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him.
Algo que recuerdo siempre es el énfasis que pone Kenobi en incitar a Luke Skywalker a sentir lo que ve, a confiar en una segunda visión, la noción de la visión interior tan importante en el budismo. This time, let go your conscious self and act on instinct. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Your eyes can deceive you. Don't trust them. Stretch out with your feelings. ¿Por qué es tan importante para usted, como lo es en sus películas, seguir las sensaciones interiores? Se trata de acallar la mente para poder escucharse a uno mismo. Y como diría Joe, seguir tu don. Algo así como seguir tu talento. Lo más difícil cuando se es joven es averiguar a qué te vas a dedicar. Nunca lo sabes. Pero si haces las cosas que te gustan, no estoy muy seguro de que a nadie le guste ganar dinero. Puede que les guste lo que hacen cuando lo han ganado, pero no el proceso en sí. Si encuentras algo cuyo proceso te guste, de veras entonces has encontrado tu don. ¿Cuándo cree que encontró el suyo? Cuando descubrí el cine. ¿Y eso fue? Eso fue cuando estaba en la universidad. Iba a clase de psicología, a clase de antropología. Me encantaba ir a la facultad. Me encantaba aprender esas cosas. Iba a licenciarme en antropología o estudiar arte y acabé asistiendo a clases de cine. Pero creo sinceramente que cualquiera que hubiera sido mi elección, habría acabado exactamente donde estoy ahora, porque todas esas cosas me interesaban. Desde luego, cuando empecé en esto del cine no tenía ninguna intención de hacer películas convencionales. Me gustaba hacer documentales y películas vanguardistas, sin guión. Odiaba escribir. Y ahora escribo, y dirijo 3 empresas, que es lo último en el mundo que deseaba hacer. Me gusta, pero he seguido un camino. He hecho las cosas que mi corazón me decía que debía hacer. Hace que parezca fácil. Usted es tranquilo y relajado, pero ¿le costó decidirse? Bueno, realmente no me costó mucho porque cuando das con ello es como enamorarse. Ya sabe, enamorarse puede ser engañoso porque a veces te encaprichas de alguien o alguien te atrae sexualmente, pero eso no es enamorarse. Así que hay que deshacerse de esas cosas momentáneas que van y vienen durante horas o días e intentar decir, esto es lo verdadero. Cuando te enamoras, lo sabes con bastante certeza. Y cuando me enamoré del cine, lo supe sin lugar a dudas. ¿Cómo lo supo? Era una actividad que me hacía muy feliz. Cuando haces algo que te gusta y dices, esto es genial, quiero dedicarme a esto, a veces requiere un gran esfuerzo mantenerse fiel a ello, porque muchas veces no es lo que la sociedad considera respetable. Y a menudo tampoco es lo que tus padres quieren que hagas. Mi padre quería que me dedicara al negocio de la papelería y abriera un almacén de material de oficina. ¿Le costó no hacerlo? No me costó nada porque enseguida supe que eso no era lo que quería. ¿A eso se dedicaba él? ¿Tenía una papelería? Sí, montó el negocio para que yo me hiciera cargo y se quedó destrozado cuando me negué a ello. ¿Qué le dijo? Me dijo, volverás y verás que conseguir algo en la vida no es tan fácil y... ¿Cómo se lo dijo usted? Posiblemente fue la peor discusión que hayamos tenido. Me enfadé mucho con él y básicamente le dije, mira, nunca me dedicaré a un trabajo en el que tenga que hacer lo mismo todos los días de mi vida. Él no quería oír aquello. Y yo sabía que eso no era para mí. Me dijo, mira, es un buen trabajo, un buen negocio. Puedes ganar mucho dinero, tendrás éxito. Y yo le contesté, no lo quiero. No quiero hacerlo.
Había trabajado mucho para poder darme eso, así que el que yo lo rechazara fue muy duro. Pensó que me iría y que pasaría hambre como algunos artistas, viviendo en un desván. ¿Aún vive? No. Murió hace algunos años. Pero murió después de que yo hiciera la Guerra de las Galaxias. Y al final estaba muy orgulloso de mí. Solo hay que hacer una cosa en la vida y es lograr que tus padres se sientan orgullosos de ti. Si tienes buena salud y puedes cuidar de ti mismo y eres buena persona, me refiero a que si aportas a la sociedad en vez de aprovecharte de ella, eso es lo que al final hará felices a tus padres. Leave me? No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Look, you were right. You were right about me. No soy psicólogo, solo soy periodista, pero tengo la sensación de que en las escenas de Luke con su padre hay algo de George Lucas, algunos recuerdos. Oh, sí. Escribas como escribas, lo haces a partir de tus propias emociones y sentimientos. Hay otro aspecto en la cuestión del Redentor que trato en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y es que, en definitiva, Vader es redimido por sus hijos. Y al tener hijos, creo que es así. Creo que somos redimidos por los hijos. Porque en eso consiste la vida. En procrear y en criar hijos. Y eso debería sacar lo mejor que hay en ti. ¿Estará preparado cuando llegue el momento en el que su hija mayor le diga: así es como quiero llevar mi vida, papá? Creo que llega un punto en el que, aunque ames muchísimo a tus hijos, debes dejarles marchar. Y de eso es de lo que trata precisamente la amenaza fantasma. La amenaza fantasma trata de dejar marchar. Trata de dejar marchar. ¿En qué sentido? En el sentido de que el niño de 10 años debe abandonar a su madre y marcharse solo. Y su madre sabe que debe dejarle marchar porque de otro modo sería un esclavo el resto de su vida. Can't do it. Honey. Will I ever see you again? What does your heart tell you? I hope so. Yes. I guess. Then we will see each other again. I will come back and free you, Mom. I promise. Be brave and don't look back. Don't look back. Llega un momento en el que debes hacerte independiente. Aprender a dejar a un lado tus necesidades, por así decirlo. Y pensar en las necesidades de los demás. Entonces, la Guerra de las Galaxias trata de luchas cósmicas, galácticas y épicas, pero en el fondo trata de una familia. El gran mito centrado en una pequeña familia. Bueno, la mayoría de los mitos giran en torno a un héroe
y ciertos personajes, y tratan de cómo te comportas durante el viaje del héroe, que es un viaje que hacemos todos. Es especialmente importante la fase de transición, que en la mayoría de las culturas se da a los 13 o 14 años, pero que en la nuestra está de los 18 a los 22 años. En ese punto debes abandonar tu pasado y aferrarte a tu futuro. Y por decidir por ti mismo cuál es el camino que quieres seguir. ¿Sería correcto decir que la Guerra de las Galaxias es tu propia búsqueda espiritual? Bueno, yo diría que algo de eso hay. Cuando escribo valoro muchos de los temas a los que les he estado dando vueltas desde siempre, y evidentemente en mis películas utilizo algunas de las conclusiones a las que he llegado. Algunos críticos se mofan de toda esta noción del significado más profundo, tachándola de cosas de niños. Pero yo me pongo de su lado, del lado de Joe Campbell, cuando dice que las cosas de niños es lo que constituyen los sueños. Sí, lo cierto es que es mucho más difícil escribir para niños que para adultos. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a cualquier cosa que no parezca auténtica, y a cierto nivel aceptan. No tienen limitaciones y pueden abrir sus mentes, ya que no constreñidos por ningún dogma en particular. Y por otra, si algo no le encuentran el sentido, son mucho más críticos. Tampoco les gusta pensar que las cosas son buenas o malas. Para ellos sería demasiado difícil racionalizar su propio comportamiento en un mundo así. Entonces, cuando escribe, ¿se dirige a un público de niños de 13 años? Me dirijo a un público que soy yo. Hago estas películas más para mí que para nadie. Tengo suerte de que las cosas en las que creo y con las que disfruto y que me entretienen diviertan a mucha más gente. Aunque a veces no es así. Me refiero a que he hecho unas cuantas películas que no han gustado a nadie, así que eso no es siempre cierto. No me proponía tener éxito, pero así fue. ¿Financia sus películas? Financio mis propias películas, y eso me da la libertad de poder plasmar en pantalla exactamente la visión que yo tengo. Y tendré éxito o no dependiendo de cómo la gente se identifique con esa visión. Pero no tengo a un montón de gente diciéndome lo que tengo que hacer. He comprado mi libertad. Pero en cierto modo también he comprado la libertad de las personas que trabajan para mí. Porque creo que las cuestiones básicas que trato aquí son, bueno, si eran válidas hace 2000 años, tienen que seguir siéndolo hoy en día, aunque no estén de moda. ¿Por qué no están de moda? Creo que es porque el mundo en el que vivimos es más duro, más complejo, y creo que muchas de esas cuestiones morales han tenido que diluirse hasta tal punto que han dejado de existir. Pero esas cuestiones siguen presentes en la mente de la mayoría de las personas. ¿A qué se refiere? A la importancia de la amistad y de la lealtad. La mayoría de la gente cuando piensa en ello dice, qué sensiblería. Pero las cuestiones de la amistad y de la lealtad son muy importantes para nuestra forma de vida, aunque mucha gente joven no lo sabe. Todavía están aprendiendo, todavía están cogiendo ideas. Siguen utilizando esas ideas para decidir cómo quieren dirigir su vida. Y hay que contar la misma historia una y otra vez a cada generación para que esa generación la entienda. Y creo que llevamos varias generaciones en las que muchas de esas historias básicas se han quedado en el camino. Y en ese sentido, ¿qué hacen las historias por nosotros? ¿Qué hacen los mitos? Intentan ponernos en nuestro lugar. Los mitos te ayudan a realizar tu propio viaje heroico, a encontrar tu individualidad, a encontrar tu lugar en el mundo. Pero también te recuerdan que formas parte de un todo y que también debes ser parte de la comunidad y pensar que el bien de la comunidad es también el tuyo. Escucho a muchos jóvenes decir que en el mundo ya no hay heroísmo, que no hay cosas nobles que hacer. ¿Qué les diría? Todos tenemos cada día la oportunidad de ser o no ser héroes.
Puedes ayudar a alguien, ser compasivo con las personas, tratar a la gente con dignidad o no hacerlo. De un modo te conviertes en un héroe y del otro, en fin, eres parte del problema. No se trata de nada grandioso. No tienes que meterte en una gran lucha con espadas láser ni hacer saltar por los aires 3 naves espaciales para convertirte en héroe. Quiero decir que se consigue con las pequeñas cosas de cada día. ¿La Guerra de las Galaxias trata básicamente de la transformación? Bueno, trata la transformación y, en definitiva, tratará de la transformación del joven Anakin Skywalker en alguien malvado que luego es redimido por su hijo. Pero también trata de la transformación mediante la cual su hijo llega a oír la llamada. Luke hace prácticamente todo por intuición durante toda la película. Es muy intuitivo en todo. Pero también está condicionado por sus emociones. Luchar contra su padre, no luchar contra su padre. Destiny and take your father's place at my side. Never. I'll never turn to the dark side. Al final toma la decisión de no, esto es lo que tengo que hacer. Solo tengo que soltar mi arma. Y ese es el único modo en que puede redimir a su padre, que es de lo que se trata. En las 3 primeras películas no es tan evidente, pero cuando se vean las 3 películas que todavía no he hecho, quedará claro que la cuestión principal es cómo recuperar a Darth Vader. Cómo hacer que vuelva a ser el niño que era en la primera película. Esa buena persona que amaba y era generosa y amable. Y tenía un buen corazón. ¿No es necesario en la religión un acto de fe como el acto de fe de Kierkegaard? Sí, sí, desde luego. Y Luke realiza varios a lo largo de las películas. No confiar en tus sentidos, no confiar en los ordenadores, sino confiar en la fe. A esto se refiere la frase utiliza la fuerza. Es un acto de fe. Es saber que hay misterios y poderes más grandes que nosotros y que tienes que confiar en tus sentimientos para poder acceder a ellos. Su amigo Joseph Campbell lo denominó el ojo perfecto para ver. Ajá. ¿Cómo se desarrolla ese ojo? Bueno, no lo sé. No sé si yo tengo ese ojo, pero... Sus colegas me han dicho que toma siempre decisiones rápidas, buenas o malas. Decisiones intuitivas con mucha rapidez. Tomo decisiones intuitivas porque puedo ver la película en mi mente, aunque esté borrosa. Y sé al instante si algo encaja o no. Tiene que trabajar para fomentar la imaginación, para seguir alimentando ese caudal interior de ideas e imágenes. Nunca he tenido problemas con eso. Bueno, la gente dice... Oye, te vas a quedar sin historias. No creo que eso llegue a pasar. Tengo más historias de las que podría rodar en toda mi vida. Y me interesan más cosas de las que podría hacer en toda mi vida. Y ahora empiezo a asumir el hecho de que cada vez me queda menos tiempo. Y cada vez van a quedarse más cosas en el camino. Y voy a tener que centrarme más en las cosas que de verdad me importan. En fin, porque si me quedan 30 o 40 años...
no es suficiente.